Y hay una empresa que es muy seguida por la comunidad inversora, que es Golar. La noticia del reciente FLNG que ha firmado Golar en Argentina, en las reservas de vaca muerta, hasta donde sabemos y que hemos hablado con ellos, son bastante interesantes. Si haces más, llevas más. Y una vez que ya está Gili fuera, sea más fácil, cuando estos precios solo estaban en nuestra imaginación, casi. Hola, ¿qué tal, seguidores de Locos de Wall Street? Ya sabéis que en LWS nos gusta estar al tanto de la noticia. Y hay una empresa que es muy seguida por la comunidad inversora, que es Golar, una empresa que está asociada a ciertos perfiles, precisamente perfiles generosos de la comunidad financiera, como es Gabriel Castro, le mandamos un saludo, y como es también Carlos Mora, de un servicio financiero que es Morán, que ya es viejo conocido de nuestra comunidad financiera de LWS, que va a hablarnos precisamente de la última noticia que ha ocurrido con Golar. Y es que por fin ha firmado uno de los acuerdos que estábamos esperando. Y ahora la pregunta que nos hacemos todos es, oye, después de esta espera, qué supone para la valoración la firma de este acuerdo? Y si merece la pena esperar a nuevos acuerdos, merece la pena ver qué situación tiene la compañía, merece la pena, oye, ya salirnos de ella. Así que, Carlos, hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por traerme hoy aquí, muy contento de estar, y todavía más del nuevo FLNG de Golar, que ya era hora. Ya era hora, ha valido la pena la espera y vamos a ir muy al grano. Carlos nos ha preparado una presentación precisamente con los puntos claves que tenéis que entender. Inclusive si alguno no tiene controlada Golar, Carlos nos va a hacer un pequeñito resumen y vamos a terminar con una actualización, con unos cálculos de servilleta para que nos situemos en la nueva magnitud de la empresa tras este primer acuerdo. Antes de empezar, como siempre, disclaimer, por favor, todas estas actuaciones las hacemos con fines pedagógicos. No es ninguna recomendación de compra y eso depende de vosotros, de hacer vuestro due diligence. Así que vamos a pasar con la presentación que Carlos, la pongo ya en pantalla, nos ha preparado para los seguidores de Locos de Wall Street. Por cierto, en la descripción del programa vais a tener las distintas vías para seguir a Carlos. Yo, la más fácil y por la que os recomiendo que empecéis es por seguirlo en su perfil de Twitter. Yo lo sigo y la verdad es que suministra solamente en ese perfil, ya de por sí, en sus distintos productos, mucha más información, pero solamente con el perfil tenemos una muy buena información semanal que ocurre con los mercados, de muchas compañías, así que cuenta obligada a seguir. Bueno, si te parece, comentamos Venga. mínimamente. Lo que queremos comentar aquí es la noticia del reciente FLNG que ha firmado Golar en Argentina, en las reservas de vaca muerta, que, bueno, después de muchos años esperando, desde 2018, que fue justo cuando se puso en operación el FLNG que tiene actualmente, y firmaron el que está a punto de ponerse en operación, han pasado ya 6 años, que para una empresa que vive de esto, la verdad es que la espera se ha hecho muy larga. Entre medio COVID y muchas más cosas que llevaron a la empresa a casi, a los $4.50. Ahora, por situar, está ya de vuelta en los $33. Entonces, situamos de lo que vamos a hablar hoy. Es una muy breve introducción a Golar, no me quiero extender casi nada, pero si alguien que está viendo esto es la primera vez que escucha de ella, por lo menos porque esté mínimamente situado. Hablar de FLNG Hilli, que es, digamos, el buque que acaba de firmar, o por el que en principio se ha firmado en Argentina, y del otro FLNG que tienen, que es Gimi, aparte de más oportunidades en este universo de FLNG, y una mínima valoración muy rápida por terminar de poner todas las piezas juntas de esta presentación. Entonces, muy rápidamente, Golar, de un vistazo, como título aquí. Golar históricamente era una empresa que se asociaba al shipping. Ya vendieron esta parte, vendieron otra parte de downstream en Brasil, y ahora básicamente se han quedado con los floating LNG, que es, por resumirlo muchísimo, una manera que tienen los productores de producir, de extraer y convertir el gas natural en alta mar. Es decir, son dispositivos que no tienes que hacer toda la infraestructura, no tienes que hacer una tubería, etcétera, etcétera, sino que simplemente pones el barco, evidentemente lo amarras, lo conectas con donde lo vas a descargar, etcétera, etcétera, pero digamos que es bastante más fácil de
de poner y de llevar, y es muy útil para países en conflicto, para países con cierta incertidumbre económica, como hablaremos de, por ejemplo, el caso de Argentina. Otro tienen en la frontera entre dos países que no quedaba claro si el campo de gas era de uno o de otro. Pero bueno, es algo que, si no estáis familiarizados con Golar, no es tan común, no es un barco tan común de encontrar por ahí, y simplemente por situarlo. De estos tienen dos, tienen lo que llamamos Healy y el que llamamos Jimmy, y aparte tiene un barco que tienen que reconvertir, para el cual ya han hecho el FID y que se espera que esté, no han hecho el FID, se espera que se haga el FID a lo largo de este año para que esté operativo en 2027. Aparte de esto, residualmente les queda un barco de los antiguos que es de Steam, que lo venderán, y el resto de cosas son pequeñas inversiones en Avenir, y que era una cosa ligada con Brasil y con la operación de downstream que tenían ahí, y con Macau Energies, que es algo de lo que hoy no vamos a hablar, pero tiene muy buena pinta. Parece que van a hacer la IPO más adelante. Y bueno, los economics son hasta donde sabemos y que hemos hablado con ellos, son bastante interesantes. A ver si más adelante en el año hablan de la IPO y ya comentaremos eso en un apartado especial. Y por poner algunos números rápidos, market cap 3.400, enterprise value 4.000 millones, es decir, 600 de deuda neta, unos 600 de deuda neta. El EBITDA del año pasado de 350 millones, y ahora el backlog, que como los contratos de los FLNG son muy largos, ahora ya tiene un backlog de más de 10 billions neto para Golar. Y bueno, el tema de política de dividendo, al final, ahora ya sí que es una empresa de infraestructuras, se reparte dividendo, que actualmente es de $1. Entonces, centrándonos ya en el anuncio de lo último que ha pasado, que es el anuncio de este nuevo FLNG, de este nuevo contrato, porque el FLNG que estaban utilizando actualmente desde 2018 en Camerún, el problema que tenía es que no estaba utilizado del todo. Entonces llegó un momento, hace sobre todo 2 años, con el pico de los precios de gas natural, que se decidió buscar una nueva acomodación para emplearlo del todo. Entonces, en la siguiente slide hablo de números. Aquí, desde el punto de vista teórico, es básicamente esto estará aquí hasta julio de 2026, y luego habrá un periodo tienen que hacer un dry dock, porque al final de cuentas lleva 8 años operando al 100, prácticamente el 100% del tiempo. Entonces tienen que estar, los tiempos que da la compañía quizás sean un poco más pequeños, pero yo creo que estarán entre 6-12 meses, quizás 6-9 meses entre el dry dock y el viaje a Argentina. Es decir, no asumamos que desde el minuto que acaba en Camerún luego es llegar y montarlo. No, tiene que estar un tiempo en reparaciones, tienes que llevarlo a Argentina, y en Argentina tienes que hacer el MUR, tienes que hacer un pre-commissioning, etcétera, que entre unas cosas y otras no han dado fecha de este nuevo contrato, pero no creo, entiendo que habrá 12 meses entre que acaba en un sitio y empieza toda capacidad en el otro, quizá un poquito más. Porque, Carlos, es importante para aquel que no sepa. Al final lo que estamos haciendo es un update para el inversor que ya conozca Golar, que bien sea inversor en Golar y ahora quiera saber qué hacer, o para aquel inversor que ha estado pendiente de Golar, pero también puede vernos un seguidor que no sepa absolutamente nada. Ahí le recomendamos que vea otros vídeos del canal. Ya has estado, por ejemplo, en el canal hablando de la situación de Golar más Exprofeso, pero si puedes en 30 segundos definir qué es un FLNG, porque al final no deja de ser un barco que extrae gas, ¿no? Es decir, de forma móvil, que eso es lo importante. Por eso cuando hablamos de conceptos como dry dock, que es una especie de ITV que se le hace a ese barco, es decir, ese barco va a pasar de estar en Camerún a estar en Argentina. Esa infraestructura más que un barco, ¿no? Porque ya es un... Justo. Sí, justo. FLNG lo comentaba antes, y si no lo comento un poco en más detalle, al final es una solución móvil que no necesita de toda la infraestructura para extraer gas natural en alta mar en una determinada ubicación. Entonces, aquí el problema que tiene a lo mejor es que los tiempos de construcción son largos, porque tardan entre 3 y 4 años, pero una vez está en un sitio puede estar... no tienes toda la infraestructura que tienes que poner
como si, por ejemplo, lo tuvieras que hacer de la manera tradicional. Y por eso comentaba que es muy interesante en países que están en conflicto, en geografías que a lo mejor el campo de gas está entre dos países o incertidumbre económica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todos los barcos en general tienen que hacer dry dock, que es lo que dice Antonio, una especie de mantenimiento, incluso el sector de lujo que también hablamos mucho, es decir, todos tienen que hacer la parte de mantenimiento. En estos barcos en concreto, los FLNG, como son contratos muy largos, en el caso de Hilli, ha estado todo el rato operativo. Entonces ahora no solo es cambiarlo de Camerún a Argentina, sino que por el camino tienes que hacer todo el proceso de mantenimiento y además después, una vez llegado en Argentina, no es que llegues ahí y empieces a operar, sino que lo tienes que, bueno, pues tienes que conectarlo a la infraestructura, tienes que atarlo, tienes que, bueno, al final está en alta mar y lo tienes que dejar fijo en un sitio. Es decir, no, por no entrar demasiado en detalle, no es algo que vaya a costar 3 meses, sino que seguramente esté más cerca de los 12 entre todo el proceso. Ojalá me equivoque para abajo y que sea menos, pero bueno, de una manera conservadora creo que es lo que se podría estimar. Perfecto, Carlos. Pues seguimos. Hemos explicado qué eran los FLNG, el contrato que tenía ahora mismo en Camerún, y ahora vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Ese nuevo contrato en Argentina que tanto estábamos esperando. Justo. Entonces, este contrato de Hilli era de 8 años, ahora se ha firmado un contrato de 20 años en Argentina con Pan American Energy, que da la casualidad que también que es una JV de la cual BP tiene el 50%. En Argentina, por situar, están pasando muchas cosas. Es decir, la reserva de Vaca Muerta es la segunda de shale gas más grande del mundo. Es un país que pues lo empezó a explotar hace unos años, conocerán la expropiación de YPF, como que hubo mucho parón en esta parte y ahora pues con el nuevo gobierno se está empezando a reactivar todo esto. Entonces, ¿qué es la manera más rápida y también segura para el proveedor? Pues hacerlo mediante FLNG, que si luego la situación se tuerce, pues bueno, no será tan fácil como estoy contando, pero ya no tienes que haber hecho toda la infraestructura, toda la inversión de infraestructura, sino que hay un activo que luego puedes coger y llevarte. Entonces, por eso es tan atractiva la parte de los FLNG y por eso parece, porque no deja de ser, en este contrato también lo comentan, no deja de ser la primera fase de lo que parece que va a haber una oleada bastante más grande de FLNG. Pero por centrarnos en el contrato, es una tarifa base de $2,6 por MMBTU, ¿vale? Por intentar decirlo en español perfectamente, que esto simula más o menos como si estuviera el 90% de la capacidad. Mi entendimiento no es que el contrato sea el 90% y si haces más, llevas más, no, sino que más o menos está promediado este precio como si estuviera el 90% de la capacidad. ¿Vale? Entonces, hay una tarifa fija, que esto traducido son unos 298 millones de EBITDA al año. Hay una tarifa variable que no han determinado, pero está en función del LNG, de los precios del LNG. Y luego, una cosa que a mí me pareció muy interesante es que Golar adquiere el 10%, o a Golar le dan el 10% de la división de marketing. La división de marketing, Cheniere, no sé si os suena, una empresa de Estados Unidos que también es el principal exportador de gas natural licuado en Estados Unidos, tiene su propia división de marketing que la crearon hace unos pocos años adicionalmente. Y con ella pues se encarga pues de la venta del gas natural que no va por contrato con otros proveedores, también se encarga de hacer trading, es decir, para que la división de marketing gane más dinero, lo interesante es que quizás haya cierto gap entre el gas natural, por ejemplo, el Henry Hub en Estados Unidos y el JKM en Asia o el TTF en Europa. Por situar brevemente el tema de marketing y, bueno, eso, y lo que decía, fecha de inicio en 2027. Entonces, esto traducido a números, que al final es lo interesante, a la izquierda aparece el EBITDA ajustado que ha hecho Hilli en Camerún en los últimos 4 años, más la estimación de lo que hará en 2024. Y a la derecha aparece con la nueva localización en Argentina. ¿Qué pasa? Que vemos un salto grande en 2022 y vemos otro salto en 2023.
El salto de 2022 es porque, como bien sabéis, Geely en Camerún tenía una componente base y aparte tenía una componente ligada al Brent y luego lo firmó después con el TTF. Es decir, cuando hubo la invasión el salto es tan grande básicamente por la invasión de Rusia a Ucrania, que todas las commodities experimentaron un boom y que luego se ha ido manteniendo mucho más alto que los precios de referencia que estaban en 2020 y en 2021. Lo digo por si alguien dice, ostras, más o menos 400 millones contra 350 o 320, tampoco es tanto el salto. Bueno, el salto sí que es porque realmente la base, digamos, lo sostenible en el tiempo no era eso. ¿Vale? Y también hay un tema interesante que la parte que está en verde, con el TTF, cuando subieron tantísimo los precios del gas natural en Europa, Golar lo que hizo fue hacer un hedge, que es asegurarse básicamente el precio estando tan alto, que luego lo deshizo un poco, pero se aseguró una gran parte. Es decir, que los números de Geely, de Camerún, son altos, pero tienen algo de trampa. Y aparte el principal punto es que se acababa el contrato en 2026. De la manera actual tienes los 298 por contrato en Argentina, más el 10% de lo que genere la división de marketing, más también un variable ligado al precio de las commodities. ¿Qué pasa? Que no han detallado ninguna de las dos. Entonces, yo ahí lo que he hecho es mi mejor estimación de lo que podía ser ahora mismo. Pero vamos, la barra naranja y la barra verde, conforme se acerque el momento, iremos ganando un poco más de certidumbre. Yo ahora mismo más o menos estimo que seguramente de la parte del Engie variable podríamos estar en, por ejemplo, 60 millones de EBITDA, y la parte de marketing unos 40. Es decir, he visto de todo, he leído de todo, creo que esto puede llegar a ser coherente, pero tendremos evidentemente más certidumbre más adelante. Así que comparativamente, contrato de 20 años con 350, 400, incluso 450 de EBITDA ajustado, a mí me parece espectacular. Es decir, yo cuando veía el contrato lo vi 2 veces porque dije, ostras, han tardado, pero realmente han conseguido algo impresionante. Sí. Ahí coincido contigo y sobre todo esa parte que estás diciendo del marketing, que es algo que iremos viendo paulatinamente. Eso es la parte más difícil, obviamente, de estimar. Justo, si alguien tiene interés en este tema, por ejemplo, Chenier tiene una división y detalla los economics aparte y es bastante interesante, pero como digo, la parte del marketing va a depender mucho de la diferencia entre el arbitraje que hay entre unos mercados y otros. Por recapitular. Claro, esto es lo que se ha firmado. Ahora falta todavía más cositas que pueda haber, ¿no? Lo que queríamos ver, exacto. ¿no? Exacto, es decir, este contrato lo que hace es dejar a Jimmy mal, pero la situación en la que se firmó en 2018, el Golar que era en 2018, no tiene absolutamente nada que ver con el Golar que es en 2024, tanto a nivel de capital structure como a nivel de que tampoco era un concepto probado, porque Geely realmente acababa de empezar o estaba empezando, de hecho llevaba solo unos meses. Lo digo porque Jimmy tiene un EBITDA perpetuo sin upside de 151, ¿vale? Que es ni la mitad de lo que se ha firmado ahora mismo por Geely, ¿vale? Lo digo también por situarnos. Y encima, Jimmy lleva bastante retraso, porque, hubo el año extra de fuerza mayor, que ya tendría que haber estado conectado en noviembre del 22, se llevó hasta diciembre del 23, y ahora por otras desavenencias que están pasando, que ya no son culpa de Golar, porque falta una FRSU, falta otra infraestructura que tiene que estar en el campo de BP y de Cosmos, pues sí que es verdad que esto, uno, lleva mucho retraso y segundo, Golar está cobrando, sí, pero está cobrando poco, porque no ha empezado ni el commissioning. Es decir, si recordáis, había una parte, o si no lo sabéis, hay una parte que sube en forma de escalera conforme aumenta el tiempo en espera, que está Golar aquí esperando a que se active, que le den el OK para empezar el commissioning. La parte del commissioning ya gana un dinero, es decir, ahora más o menos cubre OPEX, luego gana un poco más de dinero
y hasta que no empieza las operaciones no empieza con los 151 millones. Es decir, los economics de este año los va a salvar el upside, el variable que está teniendo Geely, pero realmente Jimmy está siendo un desastre. Y si se analiza de forma aislada, Jimmy realmente lleva muchísimo retraso y afortunadamente con todo lo que pasó en el 22 los economics de Golar no están para nada comprometidos, porque Golar ahora mismo es un cañón de empresa, está saneada, tiene muy poca deuda para ser una empresa de infraestructuras, pero bueno, eso no quita decir las cosas como son. El Jimmy ahora mismo tienes 20 años a 151, que evidentemente tal cual empiece a funcionar refinanciará la deuda, dejará más espacio para hacer los Mark II, que son el Mark II es el modelo de los nuevos FLNG. Entonces, pues bueno, es por situar básicamente en el punto en el que estamos hemos dicho que había 2 FLNGs, pues este es el segundo, que en principio arrancará a final de este año. Bueno, a ver si tenemos un update pronto. Y en la parte de buenas noticias, desde mi punto de vista, son las 3. Es decir, en otras oportunidades, las 3 buenas noticias, quiero decir, son Nigeria, Congo y Argentina. Nigeria, porque se ha firmado con un PDA, que bueno, aquí la nomenclatura de Golar con los FLNGs en cada uno lo llaman diferente, depende del proyecto. Es decir, cualquiera se puede perder. Pero bueno, básicamente han firmado un Project Development Agreement para explorar con la compañía estatal de Nigeria para desarrollar 400, 500 millones de pies cúbicos de gas. Luego, en Congo, Trident Energy, que ha comprado un activo ahí en abril de 2024, también parece que está bastante interesado en Golar, aunque no han trascendido más allá de ningún press release, como sí que ha pasado en Nigeria. Y en Argentina, desde mi punto de vista, seguramente sea para más adelante, ojalá me equivoque también, pero bueno, es algo que se empezarán a firmar ahora, seguramente lleguen más interesados, aparte de PAE, y bueno, son 3 opciones que están muy abiertas. El punto de vista y la clave de todo esto creo que es que antes había muchas novias y más de una posibilidad, ahora ya solo queda una posibilidad, que es un barco que te has gastado 350 millones en aprovisionar los long lead, el inventario que tarda más en tenerse, ¿vale? Para poderlo tener en las fechas estimadas. Y en principio esto debería ser una carrera de tonto el último, y que sea más fácil, una vez que ya está Geely fuera, sea más fácil firmar el FID, que yo lo espero en cuestión de semanas, el FID para hacer el nuevo Mark II, y que esté en Nigeria probablemente, pero vamos, es un brindis al sol decir uno u otro. Yo, si tuviera que apostar, diría que sería Nigeria y antes del final de año. ¿Pinta bien? Sí, Ese una de las oportunidades que decíamos. Justo. Y ahora, es decir, aquí por poner números a todo, porque al final de cuentas todo eso está muy bien, pero enséñame los números. Ahora mismo en verde está Jimmy y Argentina PA, es decir, esto es un cálculo de EBITDA más adelante, ¿vale? Es decir, los 151 de EBITDA anual de Jimmy, tienes la parte de Argentina que acabas de firmar, que bueno, pueden ser 350, pueden ser 400, hemos hecho ahí el cálculo con 400 a un múltiplo EBITDA de 10, y las 2 oportunidades que yo llamo Mark II y Mark IIA, Mark IIB. Mark IIA sería este nuevo que en principio espero FID antes del final de año, ¿vale? Aquí simplemente lo que aplicas es un número más bajo por la incertidumbre. Y el Mark II, el Mark IIB, que bueno, puede pasar o puede... Yo creo que pasará, pero no tiene por qué pasar en este 2024, no sé si llegará en 2025. Es decir, sería, digamos, de estas 3 opciones que hemos explicado, que haya 2 más. Es decir, un incremental, por ejemplo, un Nigeria sería el Mark IIA, que fuera Nigeria y Argentina, aunque fuera mucho más adelante, sería el A y el B. ¿Vale? Entonces aquí, pues quitando la deuda, la refinanciación de Jimmy, etcétera, etcétera, y trayendo el dinero al presente, lo que salen o lo que ponemos abajo en un recuadro son 3 precios objetivos, digamos. Si solo pasara
Healy y Jimmy, es decir, lo que ya está firmado. Bueno, esto no deja de ser un ejercicio informativo y como ya comentaba Antonio, esto no quiere ser ninguna recomendación de inversión, pero bueno, básicamente son el propio modelo con las 3 opciones que hay, de decir, oye, si la cosa se queda como está y nos quedamos con Healy y con Jimmy, sería el precio objetivo que sale, son $30.50. La opción en verde, que es la más probable y yo creo que de hecho me atrevería a decir que es la actual, de oye, Healy y Jimmy, y lo que ya se espera del Mark II sería traído a presente este Mark IIA, unos $40, y si saliera el tercero, sobre unos $54 la acción. Esto, recalcar que es a valor presente, es decir, cuanto más nos acercamos al 28 y más cerca están los flujos de caja, el precio por acción se asemeja más a lo que pone un poco más arriba. Vale, pero bueno, básicamente por hacer todo el ejercicio de contar lo que ha pasado, hacer una breve introducción de Golar, contar lo que ha pasado y poner los números ilustrativos como se quieran tomar de la situación actual de Golar. Sí, además lo comentaba con Carlos a micrófono cerrado. Yo al final que tengo la suerte de hablar con muchos de vosotros en la comunidad, es una compañía que muchos habéis llevado o lleváis y la pregunta ahora es, oye, después de tanto tiempo en espera, justo cuando llega el momento tengo que tomar una decisión, ¿no? Puede seguir la compañía teniendo recorrido, ya se ha realizado una parte del beneficio, el mercado se ha tomado muy bien la noticia de ese primer acuerdo y entonces para hacer una foto de cómo está la compañía a día de hoy y todavía las opcionalidades que tiene, que como aquí nos está contando Carlos, pues las hay y algunas pues inclusive él vaticina que pueden llegar pronto. Carlos, muchísimas gracias por estar siempre dispuesto a echar una mano a la comunidad, por aportar tu valor. Además, me consta que estás ahora bastante ajetreado, que pues has tenido que... Sí. Está yendo bastante bien los diferentes proyectos que tenemos y es un gusto venir aquí siempre a hablar de Golar. Es decir, aquí empezamos en mayo del 2020, cuando estos precios solo estaban en nuestra imaginación, casi. Correcto. Por 7 o cosas así, y lo que creemos que puede llegar, pues evidentemente cada uno tiene que gestionar las expectativas, su situación de manera diferente y tal, pero nosotros estamos muy contentos. Fantástico, pues oye, aquí tenemos la carta de presentación de Carlos. Yo siempre digo lo mismo, lo decía al principio. Empezar por su perfil de Twitter, por ese Substack también, y ahí, pues bueno, Carlos da una valiosísima información, cuenta, por lo menos en Twitter y en Substack, de obligado seguimiento. Yo me gusta mucho ese resumen que hace además semanal de un vistazo, de un plumazo, las principales métricas, que bueno, los que sois seguidores de Loco de Wall Street sabéis que incluso alguna vez la he traído al Sanedrín porque de un vistazo se ve muy bien qué ha pasado con los mercados. Carlos, como siempre, es un gustazo tenerte. Esta es tu casa. Y muchas gracias en nombre de Locos de Wall Street y todos los seguidores por arrojar luz en una de las compañías, como hemos dicho a lo largo del programa, más seguidas por la comunidad. Entonces, queríamos traer una persona que explicara muy bien la situación actual de la compañía tras este primer deal y Carlos la ha hecho a la perfección. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Antonio, y un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, darle like y suscribiros para que sigamos trayendo perfiles tan buenos como el de Carlos al canal. Un fuerte abrazo, que paséis una buena semana. Chao.